Hace unos días, esta semana, a ver, si quieren déjenme que pase la fanfarria nomás. ¿No? Híjole. Y si lo hacemos más como chacaleo, ¿no? Así como más... Va, bueno, ok, bueno, va, ni modo, pues ni modo. Oigan, esta semana un medio internacional, un medio de comunicación dio una noticia que es de escándalo a nivel mundial. México es el país al día de hoy en donde más se espía a los ciudadanos con la herramienta más poderosa que existe en el mundo, que es Pegasus. No es un tema menor. Es el Ejército Mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional, el principal cliente, los que están invadiendo ilegalmente las comunicaciones de los mexicanos. ¿Y el gobierno qué hace al respecto? Lo minimiza, no da información, lo hace menos. No. Yo le quiero decir al presidente López Obrador que es un delito lo que están haciendo. A los mexicanos les informo, ¿qué hace esa herramienta? Entra a los teléfonos celulares sin que tú hayas autorizado, de manera secreta, sin pedirte autorización, y te abre, te domina completamente el teléfono. Micrófono, imagen, fotos, conversaciones privadas, todo. Esto en México está prohibido. Es un delito que el Código Penal le da entre 6 y 12 años. Es una muestra de un gobierno autoritario y represor. Es una práctica que se hacía en el pasado, que era condenable y que el presidente de la República juró que nunca más se iba a repetir en México. No lo podemos permitir, no lo vamos a permitir. ¿Qué se puede hacer en México? ¿Se puede? Sí, claro. Se puede intervenir teléfonos y comunicaciones cuando hay un delito, cuando hay una investigación en la fiscalía, cuando se le pide autorización al juez, cuando es un delincuente, pero previa autorización judicial. No así nada más a quien sea. Espiar periodistas, espiar políticos, espiar ciudadanos, espiar defensores de derechos humanos es un delito y tienen que pagarlo. Por eso estoy metiendo un punto de acuerdo, una exigencia para que antes de que cierre el periodo se le exija al gobierno de México que, primero, deje de espiar a los ciudadanos mexicanos. Segundo, que nos informen al Senado de la República si han estado utilizando esa herramienta con ciudadanos que no tengan autorización del juez, que la publiquen. Tercero, que se le informe a esos ciudadanos para que puedan proceder con las demandas. Y cuarto, a la Fiscalía que abra una investigación y que lleve ante la justicia a aquellos funcionarios, sea quien sea, que hayan invadido la privacidad de los mexicanos. Basta de los gobiernos represores. Fue una promesa cambiar México. Espiar a los mexicanos es de lo más regresivo que puede existir. Acabe con eso, presidente, lo exigimos, pero ya. Si usted no los permite, señor senador, tenemos algunas preguntas. Oye, no nos fue tan mal con la música, ¿verdad? Entonces le pregunta a usted en primera instancia, Tania Rosas, de Latinos. Gracias, senador. No, ya van a empezar. Oiga, dos temas. Primero, saber qué va a pasar con los comisionados del INAI, si ustedes ya se pusieron de acuerdo para empujar aunque sea un nombre y que, pues, qué respuesta han tenido por parte de Morena. Y en segundo lugar, le quisiera preguntar una opinión sobre esta demanda que pone el hermano del presidente, Pío López Obrador, contra Latinos y contra el periodista Carlos Loret de Mola por haber hecho un reportaje en el que se ve al hermano del presidente recibiendo dinero. Y pues Pío López Obrador pide como reparación del daño 400 millones de pesos. Déjame empezar por este último tema porque me parece bastante delicado y con mucho gusto quien me haga una pregunta, si no le gusta la música de fondo, puedo repetirla ahorita si quieren en algún espacio que no haya ruido. A ver, es un descaro absoluto que ahora resulta que quien vimos todas las imágenes recibiendo dinero, sobres, con financiamiento ilegal, quiera demandar al periodista que lo hizo público. Pues si el delito es el que cometió el señor, no que se conozca. O sea, es que de veras es un descaro.
Ahora resulta que los patos les tiran a las escopetas. Señor López Obrador, es una vergüenza lo que cometieron. Ese financiamiento ilegal, bien probablemente de financiamiento público desviado, es un delito. Si lo que tienen que llevarse a la justicia es a esa persona y a quienes financiaron ilegalmente la campaña o el movimiento de Morena. Ahora resulta que hacer el trabajo periodístico, darle a conocer a los mexicanos información valiosa, va a ser sujeto de persecución. No, basta. Por supuesto que no. Más allá de uno u otro periodista, el medio que sea, tenemos que cerrar filas. Los mexicanos, los ciudadanos, los medios de comunicación y los legisladores a defender la libertad de expresión y el derecho de los mexicanos de conocer la verdad y sobre todo la rendición de cuentas para que no se cometan delitos en México. No, por supuesto que es un descaro y está completamente equivocada esa denuncia que están queriendo llevar. Perdón, 400 millones de pesos, digo, es superior a lo que cuesta la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 123 millones de pesos, y es para todo el año y el presidente la quiere eliminar por cuestiones de austeridad. Un peso no se le debe de dar. Pues ahora, ¿por qué a una persona que comete un delito la vas a indemnizar por haberlo dado a conocer? Por favor, es que qué descaro, pues ¿dónde vivimos? Ahora, 400 millones, pues nomás resulta, mira qué bribones, además se quiere hacer rico el señor, pues, sacando dinero, muy probablemente, por lo que vemos el funcionario que estaba enfrente, de un gobierno, y todavía quiere salir con millones de pesos en la bolsa. Mira nomás el descaro absoluto. Claro que no, por supuesto que no, y no debemos de dejarlo, porque hoy es alguien, mañana es alguien más. O sea, los gobiernos abusivos y autoritarios repiten una y otra vez las conductas. Tenemos que cerrar filas en defensa de la libertad de expresión. ¿Y lo del INAI? Del INAI. Desgraciadamente al día de hoy no hay voluntad política por parte de Morena, del gobierno, de nombrar a los comisionados del INAI. Desgraciadamente el Senado de la República necesita 2/3 partes para lograr este acuerdo. El grupo parlamentario del PAN, la oposición, hemos manifestado toda nuestra voluntad. No tenemos un preferido o una preferida. ¿Qué estamos proponiendo, al menos en el PAN? Hubo una calificación externa, una evaluación seria, y tenemos 5 mujeres mejores calificadas y 5 hombres mejores calificados. El que quieran de ahí, cualquiera de los 5 primeros lugares, nosotros estaríamos en la disposición de apoyar. ¿Qué sugerimos? ¿Qué sugiero? Empezar por los números 1. Los mejores calificados, ¿logra el consenso? No. El número 2, el número 3, el número 4, el número 5, y tenemos que sacar. La verdad es que es una pena que por incapacidad y por falta de voluntad del Senado de la República, del grupo de Morena y sus aliados, esté hoy México sin poder sesionar el órgano que garantiza el derecho de información, el derecho de transparencia a los mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Que el presidente López Obrador y Morena no quieren transparentar lo que está pasando en el gobierno, pero es su obligación hacerlo. Tenemos derecho los mexicanos a saber en qué se gastan nuestros impuestos. Dice el presidente que es que cuesta muy caro. Yo no tengo duda que el órgano pueda hacer un ahorro, sin duda alguna. Pero nada más quiero decirles que con un dato, el de Segalmex, se paga 15 veces lo que cuesta al año todo el INAI. El desfalco que hicieron en Segalmex. Igual me puedo ir a la estafa maestra en el sexenio pasado. Igual me puedo ir a Odebrecht. O sea, es un valor importante que los mexicanos conozcamos lo que está pasando en el gobierno, porque así podemos tener acceso a si se está haciendo bien las cosas o si hay actos de corrupción, y entonces actuar con denuncias y evitar que vuelvan a cometerse esos actos. Es un derecho que tenemos y lo vamos a defender. Yo creo, vamos a seguir intentando la semana entrante lograr este consenso, pero yo creo que si no quiere Morena y se cierra el proceso, cuidado, porque la jueza de distrito, ya van 2 notificaciones que le hace al Senado que le dice cumple. Un juzgado de distrito no es una broma. Tienen el poder, según la ley, de amonestar, multar o hasta destituir. Cuidado, senadoras y senadores, porque mañana van a andar llorando que les quitaron el puesto por andarle haciendo el trabajo y poniéndose de tapetes al gobierno de la República. Nosotros tenemos la responsabilidad, no el presidente, no el secretario de Gobernación. Aquí el Senado tiene que hacer su trabajo. Hagámoslo ya. Y si no, yo levanto la voz y le exijo al Poder Judicial que ponga orden y que nos garantice
a los ciudadanos el derecho a acceso a información. ¿Cómo? Con ese plazo diciéndonos cumplan, y si no, que ellos nombren, que nos sustituyan y nombren. Pero ¿quién tiene la controversia? ¿A quién le turnaron la controversia del INAI? Ministra Loreto Ortiz. ¿Le ha parecido urgente atender el tema? No, le llegó el asunto y entiendo que se fue de vacaciones. Pues ya regresó, ¿no? Ya la vimos todas. Como que está esperando para dictar una cautelar y decir que el INAI puede sesionar en tanto el Senado pueda nombrar. ¿O qué están esperando para ordenarle al Senado que hagamos los nombramientos? Y si no, que ellos van a insacular. Es lo que necesitamos. No puede México estar sin un órgano que le garantice a los mexicanos la transparencia, porque entonces, miren, se frotan las manos en el gobierno y andan de bribones abusando del presupuesto público. Elizabeth Robles, del canal del Congreso. Senador, buenas tardes. Regálenos una opinión acerca de esta iniciativa que anunció el día de ayer el presidente López Obrador para reintentar adscribir la Guardia Nacional a la Sedena. Fue una gran noticia para México que la Corte haya declarado inconstitucional la militarización de la seguridad pública en México. Pero hoy tenemos que hacerla valer. ¿Cómo? Exigiéndole al gobierno, primero, que la cumpla y segundo, que cambie la estrategia. Y el Senado es el que le toca cambiar la estrategia de seguridad pública hacia fortalecimiento de la Guardia Nacional Civil, cuerpo fuerte de inteligencia financiera, policías estatales y municipales fuertes, garantizar la paz a los mexicanos ante el fracaso de la militarización. Vemos que el presidente no lo quiere hacer. Primero, quiere seguir burlando la ley como estaban antes de la reforma. Bueno, si me obligaron a que dependa de la Secretaría de Seguridad Pública, yo le ordeno a la Secretaría de Seguridad Pública que continúe siendo militar. Es un fraude a la ley y además es un fracaso, 150,000 asesinatos. Y segundo, lo vemos necio, enviando otra vez o queriendo enviar otra vez una iniciativa para hacer una reforma constitucional de militarizar. Pues aquí lo vamos a estar esperando, no hay problema. Él tiene derecho a enviar las iniciativas que quiera, siempre y cuando pase a otro periodo. Pero aquí se va a encontrar con senadores y senadoras que vamos a defender lo correcto para México. Desde ahorita le anticipo, nuestro voto en contra de la militarización de seguridad pública, lo intente 1, 2 o 10 veces el presidente de la República. Senador, tengo entendido que usted forma parte de esta comisión bicamaral encargada de revisar las funciones de las Fuerzas Armadas. ¿Llevaría este tema precisamente a esta comisión? Porque evidentemente se tiene que revisar. La exigencia de que cambiemos la estrategia la vamos a llevar al Pleno, porque es el Pleno el facultado. Esa comisión se hizo para darle seguimiento a la participación temporal de las Fuerzas Armadas. Lo que nosotros queremos es que funcione esa comisión. Tan no ha funcionado que la propia instalación no contó con un solo militar, uno. Es que los militares no les gusta rendir cuentas, pues el problema de militarizar la seguridad pública y el gobierno. Vean la desfachatez con la que salieron con todo descaro decir que no importa. ¿Y qué tiene? Dicen que se haya usado el avión de las Fuerzas Armadas para la familia del general secretario. ¿Y qué tiene que se gasten millones de pesos? Dicen, ¿cómo que qué tiene? Pues ni que fuera una corte de la monarquía, pues ni que fuera un reinado México. Son recursos públicos, ¿qué les pasa? ¿Qué descaro? Ese es el problema. Las Fuerzas Armadas les aplica otra norma de seguridad nacional, son más opacas, no rinden cuentas ante nadie. Eso es lo que nos está pasando en México. Entonces, sí lo vamos a llevar a todas las instancias, pero ya es claro que vemos que no quieren rendir cuentas. No nos vamos a cansar. Vamos a exigir una y otra vez que rindan cuentas y que cambie la estrategia. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas, señor senador. Acá, mira. ¿Sí? Con mucho. Rubén Rojas, de Uno TV. Preguntarle solamente su opinión sobre este plazo que otorgó la Suprema Corte para que regrese la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mira, la decisión de que acabe la militarización y se regrese la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública es muy trascendente. Y es cierto que es algo que no se puede logísticamente hacer de un día para otro. Yo sí creo que el mando debería haber sido inmediato, pero me parece razonable poner este tiempo de aquí al 1 de enero de 2024 que puso la Corte
para terminar de hacer toda esa implementación en el entendido de que empiecen ya. Creo que escogieron un plazo sensato en la lógica de que la reforma que pasó la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas fue en septiembre, ¿sí? Y lleva estos meses. Si tú cuentas septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, son 8 meses. Y si cuentas de abril al 1 de enero, es un plazo similar. Entonces, parecería una medida razonable de los ministros y ministras de la Corte para dar tiempo a que se haga la transición. Lo importante es que se dio la decisión y que empiece ya. ¿Qué me preocupa a mí? Que ya estamos viendo que va a haber un fraude a la ley. Si el presidente al día siguiente, sin saber del plazo, dijo, no me importa, te ordeno, Secretaría de Seguridad, que ratifiques al militar a cargo de la Guardia. Ese es el problema de fondo. El presidente, antes de la reforma secundaria de la Guardia Nacional, toda la Constitución y la ley decía que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros sabíamos que era el membrete. No es cierto, no manda la Secretaría de Seguridad Pública, mandan los militares. Eso tiene que acabar. Y vamos a explorar las vías jurídicas para que ya no vuelva a pasar este fraude a la ley. Y esto pasa por exigir un cambio formal en la estrategia de seguridad pública, que acabe con la militarización que ha fracasado. O sea, yo reto a quien quiera, al presidente, secretarios, militares, que me vengan aquí y me demuestren cómo es un éxito una política de seguridad pública que tiene 150,000 asesinatos en lo que va de este gobierno, no con Calderón, no con Peña, con López Obrador. ¿En qué mundo viven como para decir que ese es el camino adecuado? Es un fracaso, hay que corregir el camino. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? No tendríamos más preguntas. Muchas gracias a todos, muchas gracias.